Después de ver y hacer tantos videos hablando de funas y sobre todo abordarlas de formas poco convencionales, las cuales pueden llegar a confundir al espectador, me di cuenta de algo. Esto es de que las funas se pueden dividir en dos grupos, las funas simples y las funas complejas. Y de eso va a tratar este video. Antes de comenzar con el video, tengo que avisarles que este video es parte de la lista de reproducción de El Mundo Según Yoshi. Como siempre, una revisión rápida para ser la primera persona en el mundo en hacer un video sobre este tema. En este caso, obviamente lo soy, ya que son conceptos creados por mí. Y dale con la intro. Ok, vayamos al grano con el asunto. ¿Qué es una funa simple y qué es una funa compleja? Comencemos con las simples. CP significa familia y la familia CP es para siempre. Sigan funando, sigan rumiando, quiero ser youtuber. Las funas simples son las funas que son fáciles de entender. O sea, que son todas aquellas en las que el espectador no requiere poner esfuerzo para entender por qué están funando a estas personas. Estas funas se caracterizan por tener muchas visitas en los videos donde se habla de las mismas, debido a que su simpleza no crea un filtro que repela al espectador promedio. Por ejemplo, acosar sexualmente a una menor de edad, compartir CP, atropellar y quitarle la vida a varias personas, acosar a alguien de algo que tú hiciste, etc. En estas funas, el espectador comprendió al instante de que las cosas que hicieron estas personas son malas, sin que alguien tenga que explicar de más algún punto de la misma debido a su simpleza. Ahora vayamos con las funas complejas. Las funas de internet no sirven para hacer justicia, solo son material de memes y no los denuncian. Oh yeah. Las funas complejas son aquellas funas en las que el espectador necesita conocer algunos temas de antemano para así poder entenderlas o ser parte de una comunidad si la persona funada hace cosas malas relacionadas a la misma. En el caso de que el espectador deseara ser partícipe, el espectador se verá forzado por sí mismo a poner esfuerzo de su parte para sacar una conclusión propia y diferente de la conclusión del emisor de la funa. Ejemplos. Un ejemplo imaginario sería una discusión entre dos youtubers que sean dentistas, en la cual usen términos odontológicos que el espectador promedio no comprenda. Otro ejemplo sería la discusión que hubo entre estos dos canales de biología, polémica que, según yo, es la funa compleja más conocida. También podría ser una funa de una comunidad en específico que no sea tan conocida, como por ejemplo las funas hacia gachatubers, o a alguien que esté muy relacionado a un lore, como por ejemplo la funa a Ken el Rai o a Bachatota. Funas que para entenderlas tienes que conocer bien el Doomverso. En estas funas, el emisor del mensaje tiene dos opciones. O asume que el espectador ya conoce la cultura necesaria para entender esta funa, o se detiene a explicar cada cosa que el espectador promedio no entenderá. Estas funas se caracterizan por tener pocas visitas, ya que básicamente estás haciendo gatekeeping, ser videos que se hacen sabiendo que tendrá muy pocas visitas y comentarios, tener interacciones con un público muy específico, tener un formato poco común, acusar a la persona de algo malo que es poco común en internet, como por ejemplo, tener vínculos con grupos terroristas, cosa la cual es más grave que ser un groomer, pero el espectador promedio no sabe cómo reaccionar ante una situación así, etcétera. Obviamente hay más, pero estas son las más importantes. Consecuencias. Para ejemplificar esto, voy a contarles una anécdota que tuve hace un par de años. Anécdota la cual creo que solo hice este video para tener una excusa para decirla, ya que en serio tenía ganas de contarla. Hace tiempo atrás, publiqué un documento que recopilaba las cosas ilegales que me había hecho Duzman, con pruebas, videos, testimonios, etc. Documento el cual se envió a la policía de su país en forma de denuncia. Funa la cual es compleja debido a varias razones, como tener un formato poco común al cual el espectador no está acostumbrado, tienes que conocer el Doomverso de antemano, tienes que conocer el tema del autismo, la reputación de Duzman,
las cosas malas que él le ha hecho a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que yo la publiqué y tiempo después un youtuber más grande que yo, al cual le voy a ocultar su identidad para que nadie vaya a molestarlo. Pero quienes vean mis videos probablemente ya sepan a quién me refiero. Este youtuber me habló en privado y entre las muchas cosas que me dijo me llegó a decir que por haber solucionado mis problemas de esa manera me había quedado sin credibilidad. Yo me saqué de onda y le pregunté ¿por qué me había quedado sin credibilidad? Y que según él, ¿cómo debía haber ejecutado mis problemas? Me respondió que era porque ese video había tenido pocas visitas, porque debía haber conseguido sacarlo de internet, que debía haberlo narrado y que sobre todo que debía haber hecho las cosas como el Kanye LeRide para así obtener el título de papeador de papeadores. Y obviamente me volví a sacar de onda y le respondí que yo, al haber nacido incapaz de sentir ganas de llamar la atención, biológicamente no me puede importar mi cantidad de visitas. Que a mí qué me importa si sigue en internet o no. Por cierto, económicamente no me conviene que se vaya a internet porque pues en la actualidad yo me lucro de él de una forma similar a como lo hacía Jerry con Dumendio. Y quiero aprovechar para darle las gracias a la gente que me dona, ya que con ese dinero me puedo comprar Legos. Volviendo al tema, que si yo narraba ese video me iba a salir un video de más de 4 horas, que al ser una funa compleja y no una simple, no es simplemente narrarlo, sino que también hay que explicar algunos aspectos fuera de lo común que están relacionados a la funa. Y obviamente yo no voy a cambiar los hechos para simplificar las cosas a un punto en el que el público general lo entienda, porque eso es alteración de hechos. Y por último, ¿yo para qué quiero ser como el Ken si yo lo considero un pelmazo? Es más, yo en mi cabeza pensaba que el tipo era un niño de 17 años papeándose adultos treintañeros. Y cuando pasó él, tenía 23, ¿pero y qué? Tiempo después se reveló que él era un treintañero fracasado que se restaba la edad y que no era muy diferente a las personas que papeaba. Fin de la anécdota. Volviendo al tema principal de este video, esta anécdota representa algunas de las consecuencias de hacer funas complejas. Consecuencias. Gente que espera que tu funa sea similar a las demás, como si hubiera una norma social no escrita que te exija una serie de características. Gente que no comprenderá la complejidad del asunto y te exigirá que la simplifiques, como me pasó a mí. Gente que relaciona inconscientemente el éxito y o veracidad de una funa con la repercusión mediática. Denotación en los espectadores de falta de empatía, bajo nivel cultural, falta de curiosidad ante temas poco comunes y en casos extremos, xenofobia. Segregar al emisor de la funa por haberse creado sin querer un estigma de ser raro, intelectual o una mezcla de ambas, etc. Y hasta aquí el video de hoy. En serio extrañaba hablar de temas sociales. Como siempre recuerden que no uso redes sociales y que no me sigan en ninguna. Donenme en PayPal porque el canal no está monetizado, porque si estuviera monetizado no hablaría de estos temas. Y adiós. Hay menores por las que vale la pena irse al bote. A Pepino le gustan los bebés. Da una en bikini, qué buena que estás guacha. No pareces de 14. Cuando las menores tengan intimidad, avísenle a Auronplay. Axel, ya no te hagas güey, explica.